En un caso estás haciendo lo que yo denomino aliasing en la presentación, ¿sí? Eso, aliasing, sí. Vamos de vuelta a presentar. Cuando vos igualás dos variables de tipo puntero, En el ejemplo 2, creo que es, que decía que había una línea con asteriscos y otra sin asteriscos. ¿está Claro, la bien? 10 y la 11, la Perfecto. diferencia. Acá lo que vos estás haciendo es, los dos, digamos, al igualar los punteros haces aliasing, es decir, estás igualando las direcciones de memoria de los dos elementos, están apuntando hacia la misma variable, hacia el mismo contenedor, ¿está bien? Entonces P1 contiene la misma dirección de P2, con lo cual apuntan los dos al mismo lugar, ¿sí? En cambio, cuando vos haces esto, lo que estás haciendo es copiar el contenido al cual apunta P2, ¿sí? Que es un entero, en este caso, por ejemplo, es 8, ¿sí? Le estás asignando ese contenido, ese valor 8, al contenido de P1, ¿sí? Si vos hiciste aliasing previamente, hacer esto después, digamos, no tiene sentido, ¿no? Porque en realidad apuntan los dos al mismo lugar, ¿no? Lo que hay que entender es la diferencia conceptual. En este caso vos estás asignando la dirección, están apuntando los dos al mismo lugar, y en este caso lo que le estás asignando es el contenido de uno de los punteros, se lo estás asignando al otro. ¿Está bien? Sí, genial, se entendió, gracias. No, no. Puede ser que esa misma haya sido mi confusión, que yo interpreté que yo soy el que preguntó primero Sí. acerca del ejercicio 3. Yo Ah, interpreté que se sí, había la del hecho un alias. 71. Sí, puede Sí, ser que yo interpreté que se había hecho un alias cuando en realidad simplemente se copió el contenido a una correcto. variable. Sí. Vos lo que haces acá es al contenido de f, esto no es aliasing, ¿no? El aliasing se da cuando vos igualás dos punteros. Tiene que haber dos punteros, ¿sí? Acá lo que le estás diciendo es al contenido de f, le estás asignando contenido de la variable h. Esto no es una dirección de memoria, ¿no? Para asignar la dirección de memoria tendría que haber un ampersand acá y por consiguiente este asterisco no debería estar, ¿no? Al hacer la desreferenciación, el asterisco, ¿se acuerdan? Vos estás entrando al contenido del puntero, ¿no? Y al contenido al cual apunta f le estás asignando el valor 70, que es el valor de h. Por eso acá aparece este 70. ¿Sí? Después cualquier otro cambio que se sufra en forma independiente la variable h, ya esto no se ve modificado. ¿Está bien? ¿Estamos bien con eso? Sí, sí, estamos bien. Disculpa, no Bueno. encontraba el micrófono. A ver, pará, tengo varias preguntas acá que dicen. ¿Puede pasar que un mismo programa se utilice toda la memoria heap? En ese caso, ¿qué puede pasar? Que use toda la memoria heap. Qué buena pregunta, ¿no? Nunca me ha pasado, no sé. No, lo que puede pasar es que de overflow, o sea, te puede pasar que, pero en realidad, yo sé que el stack da overflow, ¿sí? Pero el heap entiendo que sí, se debe poder ocupar, qué sé yo, en un ciclo mal hecho, una cosa así. Sí, calculo que te debe dar overflow, Kevin. Habría que probarlo. Cuando consumís todo el heap, no. O sea, el sistema no pasa a usar la memoria de swap. O no siempre. No siempre. No, no Ah, siempre. ok. No siempre es así. Mateo, pregunta sobre TP. Ya para abrir los archivos puedo crear un puntero, un archivo Spring o Spring, como corresponde, abrirlo mediante una función que reciba los punteros. Claro, bueno, ahora que sabes punteros podrías hacer algo así. Sí. Genial, gracias. No, no. Bueno, ¿Puedo hacer una sí, pregunta sobre el dale. ejemplo 4? Sí, para que lo mostramos.
El 4 es este, ¿no? Sí. Sí. En la línea 2 vos estás haciendo Paint y estás creando A, C y F, ¿no? Ujú. ¿Y cuál sería la diferencia con la línea 3 en la que creas un puntero y pones el asterisco? Que es un puntero puntero. B en realidad es un puntero a un puntero. Por eso yo lo dibujo de esta manera, ¿ves acá? Ah, En ok, realidad, entiendo. vos lo que estás guardando en B es la dirección de memoria de un puntero, de una variable tipo puntero. Y Ah, ok. ese puntero es justamente un puntero entero, ¿no? Ujú. Ok, Hay una gracias. doble desreferenciación tenés que hacer. Por eso acá, en el paso 15, lo que hago es asterisco, asterisco B. Y recién ahí, con el primer asterisco accedo a, digamos, al puntero A, ¿no? A la dirección de memoria de A. Recuerda que los punteros son variables. Entonces, digamos, por sí sola un puntero tiene una dirección de memoria, ¿no? Es una variable en stack también, ¿sí? Entonces accedes primero a A y después con el segundo asterisco accedes al contenido de A, ¿sí? En el paso 15. ¿Quedó claro? ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, a ver, ¿algo más, chicos? ¿Una pregunta más? Estoy switchando ahí al chat. ¿Estamos bien? Bueno, entonces hacemos un ejercicio más. Les muestro, paso a mostrar un ejercicio más. Ahí subí un par de ejercicios más. Em, eh, esperen que voy a mostrar toda la pantalla. ¿Ahí me ven? Sí, sí. Bueno. Tenemos el siguiente ejercicio. Este es el ejercicio 2 que subí ahí al campus. Vamos a hacer un ejercicio similar a los que teníamos ahí en la clase. Ver el seguimiento de este ejercicio, ¿sí? Fíjense que tenemos, en este caso tenemos dos funciones, un F1 que devuelve un puntero entero, ¿sí? Y un método F2 que es void, no devuelve nada, pero estaría tomando la dirección de memoria de un puntero entero, ¿sí? Esto es lo que se denomina el pasaje por referencia del puntero, ¿sí? Lo que estamos pasando ahí va a ser la dirección de memoria del puntero propiamente dicho. Vamos a seguir el main y vamos a ir viendo qué pasa con las llamadas a estas funciones y, bueno, el resto de instrucciones que está haciendo este main, ¿sí? Para eso les preparé algo similar a lo que habíamos visto en la clase. Lo primero que hacemos es, en las líneas 17, 18, 19, se declaran varias variables. Declaramos un entero, otro entero, a este entero le estamos asignando una operación y tres punteros, ¿sí? Bueno, esto por supuesto está todo en memoria stack, ¿sí? Dentro de lo que es el main. Una variable a la cual le asignamos un carácter a y hacemos la primera llamada, fíjense, a una de las funciones, a F1, ¿está bien? Lo llamamos con la variable cant. La variable cant tiene valor 3, con lo cual, fíjense que acá el resultado del llamado a la función se lo vamos a asignar a x, justamente x es un puntero entero, con lo cual acá vamos a tener que estar devolviendo una dirección dentro de F1, ¿verdad? La dirección es justamente la dirección de una estructura de 3 posiciones, ¿sí? Eso es lo que está retornando F1. Al asignárselo a la variable, o sea que en el llamado, digamos, de memoria estática
En F1 no estamos declarando ninguna variable, ¿sí? Simplemente estamos haciendo una reserva en heap de esto, ¿sí? Y se lo estamos devolviendo, el return es a la asignación a la variable x, con lo cual, después de ejecutar el paso 21, lo que está pasando básicamente es algo parecido a esto, sin los valores estos, ¿sí? Dejó de existir en stack la porción de F1, ¿sí? Y en X tenemos, X pasa a apuntar, digamos, a un arreglo de 3 posiciones o una estructura, ¿sí? de 3 posiciones, que la estamos llenando en este ciclo, ¿sí? En el ciclo la estamos llenando con la variable A más I, ¿sí? A cada uno de las ubicaciones las estamos llenando con esos valores. Cualquier cosa me paran, chicos, ¿sí? Si se pierden. Luego hacemos el llamado, la invocación a F2. A F2, y esto es lo más importante de este ejercicio, ¿no? Fíjense que a F2 le estamos pasando directamente I, ¿sí? Al pasar I de esta manera, lo que estamos pasando es la dirección de ese puntero, ¿sí? I representa de por sí, ¿no? Es una dirección de memoria. Y por otro lado le estamos pasando la variable A más Cant, ¿sí? Cant, recuerde que tenía un valor de 3, ¿sí? Y la variable A, que en su momento tenía el valor A, carácter A, ¿sí? Ok, invocamos con valores, entonces, F2 y 68, ¿sí? El puntero que ingresa acá va a ser I. Fíjense que ahí lo que le estamos haciendo es reservar digamos, una estructura de memoria para poder almacenar un entero. Al hacer el new, trabajamos sobre el heap, ¿sí? Entonces, digamos, se produce, digamos, dentro de F2, manejamos P, dentro de lo que es stack de F2, ¿no? Y P lo que hace es crear este espacio, ¿sí? Este contenedor en memoria dinámica. ¿Está bien? Hasta acá, ¿qué pasa? Lo mismo que vos le estás haciendo a P, se lo estás haciendo a quién, a I, ¿sí? Con lo cual, este new, ¿no? Crea este contenedor de esta manera. Por un lado, I va a apuntar acá, y por otro lado, P también va a apuntar ahí, ¿sí? Dentro de F2. Acá lo que hacemos es al contenido de P le asignamos el valor de A, que es la variable 68, ¿sí? Y luego se incrementa. Ojo con esto, ¿no? El A primero asigna el valor de la variable 68 y después se incrementa la variable A 69, ¿sí? Pero lo primero que hace es esa asignación, ¿sí? Bueno, imprimimos el contenido entonces de P, que es un 68, luego imprimimos A casteado a carácter, que es el 69, que es una E casteado a carácter, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Se deja de ejecutar F2, o sea que esta porción de memoria desaparece de stack, ¿sí? También es importante esto, ¿no? No sé si en algo uno lo vieron, cómo funciona, ¿no? El stack, las llamadas a los métodos, entiendo que ya lo han visto, pero bueno. Seguimos entonces por acá. Salimos, deja de ejecutarse F2, e imprimimos el contenido al que apunta ahí, que en este caso es un 68, y el contenido al cual apunta X. Si no estamos especificando acá ningún desplazamiento, ¿sí? En la estructura esta, lo que voy a imprimir es el contenido de la primera posición, ¿sí? Que es un 65, que es lo que se imprime en esta ocasión, en este caso, ¿sí? Luego hacemos a Z, le asignamos el valor de X, de vuelta. Fíjense que primero asignamos el valor y luego incrementamos. Ahora, X y Z son dos punteros, ¿sí? Entonces, lo que estaríamos haciendo en este caso va a ser a este puntero Z, le vamos a asignar la misma dirección de X y luego se incrementa X en 1.
Recuerdan que, por lo que he visto en la clase, incrementar un puntero, cuando vos estás apuntando a estructuras de este estilo, incrementar el puntero es que pase a apuntar al siguiente elemento, ¿verdad? Se produce un corrimiento básicamente de 4 bytes para los casos de enteros, ¿sí? Se corre hacia el siguiente elemento del array o del vector, ¿sí? Entonces, lo que queda es algo como esto, ¿sí? Z apuntando acá, X apuntando acá, y se imprime lo que se menciona acá. Te hago una pregunta. Sí, Si quisiera tener un vector con diferentes tipos de datos en cada una de sus posiciones, debería tener un vector, tipo un struct de vectores dinámico, ¿no? sí, eso en realidad tiene sentido cuando vos querés, en realidad lo vamos a ver más adelante, pero digamos, estamos relacionados con los arreglos de objetos, ¿no? Vos ahí podés de alguna manera guardar lo que vos querés dentro de un arreglo, de un vector. No sé si esa es la pregunta, se responde a tu pregunta. O vos querés decir, Más o menos. tener un vector un vector en el cual en un lugar almacenes un entero, en otro un char. Una cosa Claro, así. podemos poner un puntero, esos de un puntero vacío que para lo que sea, ir metiéndole diferentes cosas. En el heap, sí, podrías hacerlo. Sí. Ok, Tendrías gracias. que tener mucho control, ¿no?, de los elementos que estás almacenando, obviamente, porque tenés que saber en todo momento a qué estás apuntando, básicamente. Acordate que después eso lo vas a tener que interpretar de alguna manera, ¿no? O sea, vos con el puntero vas a ir recorriendo. No sé, qué es lo que querés hacer después con eso, ¿no? Pero sí, como hacerlo podrías hacer. Sí. Ok, gracias. Bueno, estamos acá, entonces imprimimos el contenido de Z, que es un 65. Continuamos con el siguiente paso. Al contenido de Z le asigno el contenido de I más 1. Fíjense que I apunta a un 68. Le asigno un 69 acá. Y imprimo el contenido de Z, 69, el contenido de quién, X menos 1. X menos 1 es X apunta acá, menos 1 va a apuntar acá, y después de referencio, o sea, el elemento al cual está contenido aquí, ¿sí? O sea, un 69 en este caso, ¿sí? Fíjense el uso de paréntesis que hay que hacer, ¿no?, para hacer los desplazamientos. Y después el contenido de I, que es un 68, ¿sí? Bien, lo que hacemos en las últimas líneas es, al contenido de I lo casteo a char, se lo asigno a, fíjense que I apunta un 68, el 68 en char es una D, ¿sí? Entonces, en el paso siguiente asignamos a una D, luego imprimimos la D, imprimimos el contenido al cual apunta Z, que es un 69, imprimimos el contenido de X menos 1, ¿sí? Acá el operador de referenciación se resuelve primero, ¿sí? Tiene prioridad en, la, en, estas, en esta ecuación, digamos, el operador de referenciación es lo primero que se hace, si uno utiliza paréntesis, por supuesto, ¿sí? Entonces, accedo al contenido de X, que es básicamente 66, ¿sí? Y le resto 1, ¿está bien? Entonces imprimo 65, ¿estamos? Y finalmente, en las últimas líneas, lo que hacemos es un ciclo, ¿sí?, un for, en el cual vamos a imprimir para igual 0 el contenido de Z, ¿sí? Z más 0 es Z, le aplico la desreferenciación, el contenido de Z. Contenido de Z en este caso va a ser 69, ¿sí? Voy a imprimir un 69. Para igual 1 vamos a tener Z más 1 más 1. Z más 1, le aplico la desreferenciación, ¿sí? Si Z apunta acá, Z más 1, fíjense que es, me corro 1 en Z, ¿sí? Me corro 1 en Z, y al contenido le aplico la desreferenciación esta, le sumo 1 después, ¿sí?
Entonces al contenido, que es 66, le sumo 1 e imprimimos ese contenido, que es 67. Y en la tercera iteración, última iteración, hacemos z más 2, me corro de z1, 2 posiciones, ¿sí? Z más 2, le aplico de referenciación, o sea, entro al contenido, 67, y a eso le sumo 1, perdón, 2, ¿sí? Con igual 2, y eso me da 69, ¿está bien? Que es lo último que imprimimos en este ejemplo. ¿Está bien? Similar a al que hicieron, pero en este caso tenemos llamadas funciones. ¿Mm? No sé si queda alguna duda. A ver, ¿estamos bien? ¿Se podrá poner las ventanas en paralelo o ambas ventanas? Ah, Jacqueline. Vos querías, bueno, ya lo expliqué de esa manera. Perdón. No importa, está bien. Bueno. Igual me seguiste, Jacqueline. A ver, quisiera saber si se entendió, ¿sí? Mi recomendación es que agarren un par de ejercicios más, ahí les subimos un par más y hagan este trabajo con esos ejercicios para ya saber que entendieron realmente este tema. Básicamente con punteros tenemos este tipo de ejercitación que son más de seguimiento, chicos. La clase que viene vamos a ver punteros a estructuras más complejas, ¿sí? Y ahí vamos a poder hacer algunos ejercicios más interesantes, pero vean estos ejercicios y los que subimos y traten de hacer ustedes este trabajo. Tengo una pregunta sobre F2. Dale. ¿Por qué recibe como parámetro int asterisco ampersand p? ¿No sería lo mismo recibir int asterisco p? Porque es la dirección de un puntero. Ah, bien, bien, perdón, gracias. Ahí al ponerle el ampersand lo que estás haciendo es básicamente pasaje por referencia, ¿no? O sea, le estás diciendo agarrá ahí, el puntero ahí, y hacele todo lo mismo que le haces a P, porque le estás pasando la dirección. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Estamos bien con esto? Si pasa el puntero por valor, le estarías pasando P, decís vos, sin el ampersand. Sí, sí, sí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? O sea que int p es lo mismo que int. Sí, a ver, estás pasándole la dirección de un puntero entero, ¿no? Estás pasándole. A ver, pará, lo explicamos gráficamente. Eso es lo que más puede llegar a traer dudas. Lo que vos estás haciendo ahí es lo siguiente. Estamos acá, sí. Cuando vos le pasás el ampersand acá, estás diciéndole pasarle la dirección de un puntero entero. O sea que, en definitiva, lo que estás haciendo acá es copiar I y P. Es como hacer, como si fuese el aliasing, ¿no? O sea, cualquier cambio que vos le hagas acá a P, ¿sí? Lo está afectando también ahí. ¿Está bien? Al mismo momento. ¿Sí? Eso, digamos, cuando vos haces el new, por ejemplo, estás creando este contenedor acá y lo estás creando para los dos. ¿Sí?
Y si nosotros le pasamos el ampersand, sin el ampersand, ¿sí? Lo que le estarías pasando no es la dirección de P, sino que le estarías pasando P en sí mismo. O sea, un puntero entero. ¿Está bien? A ver, hacemos la prueba, mira. ¿Qué pasa si le pasamos acá P? En realidad, a ver... F2 y... ¿qué es lo que nos está pasando acá? Déjame ver. Estamos en... Déjame ver. Podría decir cómo quedaría la estructura si lo pasara sin el ampersand. Sí. Espérame. Espérame que estoy tratando de... Si yo le paso el ampersand... Fíjense que el contenido... Yo lo pasé sin ampersand acá. ¿Sí? Al no pasarle el ampersand, lo que está pasando es que está imprimiendo el contenido de Y y el contenido de X. Lo está imprimiendo correctamente. ¿Sí? 68E. Pero... De hecho, vamos a hacerlo, si quieren después se los paso esto mejor. ¿Puedo Porque, observar, Chris? dale, a ver. Lo que pasa es cuando ustedes ponen el ampersand atrás, lo que están diciendo es, lo que están haciendo es un pasaje por referencia, no un pasaje por valor. Si ustedes le sacan el ampersand, lo que están haciendo es crear como una nueva cajita que Ah, ahí está. Sí. va a apuntar a otro lugar. Entonces, los cambios que ustedes le hagan a P en esa función no se van a ver reflejados en la función en el main, o sea, en la variable en el main. En cambio, si le ponen el ampersand, sí se ven reflejados en el main. Claro. Lo que estaríamos imprimiendo, digamos, lo que imprimimos así, sin ampersand, es esto que tenemos acá, ¿verdad? O sea, estamos imprimiendo esto. Ahora, claro. Sí, es correcto lo que dice Nico. O sea, no se ven impactadas todas las variables que están dentro del main. O sea, la variable i, ¿sí? No está impactada en este caso porque es un pasaje por valor. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más, chicos?
¿Estamos bien? Nico, ¿querés mencionar algo más? No, no, para nada. Tengo lo de memoria si querés que lo dé, pero si le sí, ya viste todo vos. Bueno, Bueno, primero confirmación auditiva, que se me escucha bien, por favor. sí, No haya errores de vuelta porque los voy a matar y ustedes me van a matar a mí. sí. Perfecto. Voy a intentar hacer compartir de una computadora y hablar de otra. Esperemos que esto no rompa todo. Sí, 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 era la computadora. A ver. Vamos a ver, esto es algo nuevo, así que díganme si se ve bien y se me escucha bien. Sí, se ve. Perfecto. Ah, mira, tengo un monitor segundo para poder chequear si está todo bien. Ya es profesional esto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo bastante rápido que es el tema de la memoria que pasa si no la liberás, cómo nos damos cuenta, ¿no? Entonces, yo estoy creando un puntero a entero, lo llamo número y le asigno un entero. Esto no sé si lo diste, Chris. Sí, Perfecto, entonces alojo memoria para un int y esto me vuelve la dirección de memoria del int y esto lo guardo en el puntero, ¿sí? Tenemos un número apuntando a una dirección de memoria. Todavía no hay nada, seguramente habrá basura, pero para efectos de lo que es la pérdida de memoria no le voy a asignar nada. Vamos a hacer este ejemplo bastante tonto, donde, si se dan cuenta, no estoy liberando la memoria que estoy alojando en el heap. Entonces, si yo compilo este programa, vamos a compilarlo. Compilo este programa, compila bien, lo ejecuto, y el programa se ejecuta normalmente. En ningún momento me apareció un error, nada, porque la pérdida de memoria no es algo que el programa esté chequeando cuando termina. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Pero, si lo corro con Valgrind, Valgrind es el programa que vamos a usar para chequear pérdida de memoria. Esta es la forma en que se corre en consola de comandos. Se las dejo un poquito en la pantalla para que la puedan copiar. Los que tienen IDE, no es ni necesario esto, así que eso no le den mucha bola. Pero para los que usen consola. Bien, entonces si yo corro esto con Valgrind, mismo programa que antes, fíjense que me tira al final, me hace un resumen y me dice que hubo una pérdida definitiva de 4 bytes en un bloque. No me dice dónde. Eso es el problema cuando la pérdida de memoria. Cuando perdemos memoria en un programa grande, tenemos que meter mano y encontrar el error. Entonces hay 4 bytes que se están perdiendo, que claramente en este programa chiquitito son estos que están acá. Para poder liberar esta memoria, hacemos un delete número y seguimos contentos con nuestra vida. Esperemos. Compilamos, corremos con Valgrind y Valgrind nos dice hubo un total de 2 allocs y hubo un total de 2 frees, ¿no? Allocs es cuando reservamos memoria en el heap y frees es cuando liberamos la memoria en el heap. Espero que esta se entienda bastante fácil. Chris, ¿diste cómo crear un vector de forma dinámica? Lo vimos. Sí, pero podemos Lo repaso. Sí, sí, está en la clase, pero. Perfecto. Lo repaso rápido por si alguno todavía no vio el video. Para crear un vector de forma dinámica, se los voy a mostrar. La forma en que se hace es, al ser un puntero, yo puedo tener tanto como un solo número o puedo tener un montón de números uno tras del otro. Que es esto que hacía Chris de incrementar de en uno y demás para poder moverse en ese vector. Bueno, reservamos la memoria para, en este caso, 5 ints, porque yo le puse 5. Y al final, para poder liberar esta memoria, que es bastante importante, no se hace un delete número y seguimos de largo. Tenés que decirle, sos un vector. ¿Sí? Para decirle sos un vector hay que ponerle justamente estos dos corchetes atrás. Si compilo esto,
Vamos a compilarlo de vuelta. No hay ningún flag que te ayude a localizar el problema. Tienen que meter mano ustedes. Capaz en un debug, si tienen un debugger, pueden llegar a hacer un seguimiento y ver qué es lo que se pide, qué es lo que se libera. Es más, si quieren saber qué es lo que no se está liberando, normalmente tienen que saber cuál es la dirección de memoria que están ustedes reservando y cuando van a liberarla, antes de hacerlo, imprimirla por pantalla. Entonces dicen, bueno, reservé esta, liberé esta, reservé esta, liberé esta, reservé esta, y esta nunca la liberé. Entonces tienen que fijarse con cuál variable está relacionada y dónde tienen que meter el delete. ¿Sí? Es un problema bastante emborroso, pero bueno, es lo que hay que hacer. Si corremos esto, fíjense que, mismo que antes, pido 2, libero 2, bueno, en este caso son 2, pero es la forma en que se puede pedir para un vector de forma dinámica y liberar de forma dinámica. Si algunos le preguntan cuál es la ventaja de usar, porque me preguntaban otros cuatrimestres, un vector de forma dinámica y no de forma estática, es que el tamaño yo lo puedo decidir en tiempo de ejecución. Puedo decir, no sé, cuántos países conforman, yo qué sé, la Unión Europea, ¿no? La persona ingresa 13. Entonces yo directamente acá, en vez de ponerle una constante, le pongo países de la Unión Europea, ¿no? Como una variable. Esa variable la levanté de la lectura de la escritura que hizo el usuario. Sí, eso es una de las ventajas que hay. No tomar memoria al dope. Eso es todo. ¿Querés aclarar algo más, Chris? ¿Caro? No, estamos. Por mi parte, lo que queda para la próxima es punteros de estructuras complejas, ¿sí? Sí, eso ya el jueves. El jueves. ¿Alguna pregunta sobre esto? Decime, Patricio. ¿Sería factible ir aumentando dinámicamente el tamaño del vector o es un quilombo tener que estar buscando la dirección de la memoria y después atacharla? Aumentar el tamaño de la memoria del vector es factible. Por ejemplo, digamos que yo tengo 13 países y de la nada tengo una opción que es agregar un país más miembro. Entonces agrego un país más a 14 y lo que hago es crear un vector de tamaño 14 de forma dinámica, pasarle los datos y después eliminar el anterior. No puedo de alguna forma aumentar el que ya tengo. No, tengo que crear uno nuevo. Pero sí, se puede hacer. Y se hace. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si hicieras eso y tenías por ejemplo, una función que estaba laburando con la posición de memoria del que eliminas, ¿tendrías que también acomodar todos los punteros para que apuntaran a la nueva memoria que usás para el de 14? Sí, tendría que modificarlo. Sí, no te queda otra. Un garrón. Y bueno, es el tema de la memoria dinámica. Nos da muchas ventajas, pero también muchos dolores. Aguante Python. Y sí, C++ es uno de los programas que te permite trabajar con memoria dinámica, pero no te lo libera automáticamente. Python, Java tienen sus ventajas que se libera automáticamente. En Java tenés el garbage collector que te lo borra automáticamente. Una pregunta, ¿cuál es la ventaja de usar heap? ¿O cuándo conviene usar heap en lugar de stack? Y lo que decía Nico, Ariadna, o sea, cuando vos, por ejemplo, para estas cosas, ¿sí? Vos sabés que necesitas definir el tamaño de algo o la reserva, ¿no? De espacio para algo de forma dinámica, eso significa, ¿no? Al momento de pedirle un dato al usuario o estás leyendo alguna información, entonces ahí te conviene usar el heap. Lo reservas en ese momento con el tamaño que vos necesites, ¿no? El jueves empieza a las 13, sí, todos los días, empezamos siempre a las 13. Lo que pasa, José, es que hoy empezamos con una clase que estaba grabada en un video y después arrancamos con esto, con los ejercicios. Si borro uno de los miembros es lo mismo que usar delete corchete. Para borrar para liberar la estructura tenés que usar el corchete sí o sí, si no te van a quedar reservados, Federico. Si vos querés borrar la estructura de 10 elementos, ¿sí? O el tamaño del vector, tenés que usar el corchete. Clase que viene vemos punteros a estructuras
estructuras complejas, lineales y matrices también, Alejo, y otras cosas también. Y una cosita, José, ¿estás Sí. en el grupo de Telegram? Porque ahí avisé yo que la clase arrancaba un poquito más tarde y también Chris lo comentó por el Sí, campo. sí. No sé si lo viste. Bueno, Ah, perfecto. ¿A uno le puede pasar el link que lo tenga a mano? Así ya José se ujú. mete al grupo de Telegram. Y puede ser. Puede Sí, ser, no sé, lo subimos a avisos ahí en el campus, pero puede ser. Bueno, le voy a poner el mensaje acá por si alguno no está leyendo. bueno. ¿Algo más con respecto a punteros, chicos? Gracias, Rodrigo, por pasar el link. Sí, José, mirate la clase que está en el video y después trata de hacerte los ejercicios que subimos a la sesión 2, ¿sí? Habilitamos la sesión 2 con toda la bibliografía de punteros y algunos ejercicios más. ¿Te falta dar algo a vos, Chris? No, estamos. Perfecto. Chicos, perdón. Sí, Eso. sí, lo vamos a subir. Ahora lo subo. Sí, del ejercicio de coronavirus de la otra vez, si alguno no leyó el chat, era optativo. Si alguno lo hizo, bueno, bien por ustedes, porque es experiencia y es conocimiento. La resolución de todas formas está subida en el mismo lugar donde está subido el enunciado, que es en la sección 1, al fondo. Tienen la resolución, si la quieren ver. Es tentativa, si alguno lo hizo de otra forma, también puede llegar a estar bien. También la clase que viene nos le vamos a intentar implementar ahora todos los jueves. Si tenga no sé si el presente, ¿qué tenga el presente, Chris, en el campus? En el campus hay una planilla de asistencia, hay un lugar donde deben anotarse. Vamos a intentar empezar a implementar los jueves, quedarnos unos 30 minutos más, aunque sea yo, Chris y Caro, cada uno con su link de Google Meets para que ustedes puedan sumarse y hacer consultas, porque si no, trabajamos la teórica, es como que más dinámico. Si alguno tiene alguna idea de que quiera proponer sobre este tipo de cosas, estamos abiertos porque estamos todos aprendiendo sobre esto. Así que nada, eso. Yo quería compartir si a alguno le puede servir, que a mí me sirvió, eh, como Valgrind, ¿qué se diría que es Valgrind? ¿Un corrector de memoria? ¿Un revisador de memoria? ¿Estás hablando para pérdida de memoria? Claro, ¿qué tipo de aplicativo sería Valgrind? Y sí, Valgrind hace lo que yo les dije, el tema de saber guardarte la dirección de memoria y después fijarte cuando, imprimirla antes de liberarla, de liberarla, eso lo hace Valgrind de forma automática, entonces sabe si en algún momento vos no estás liberando algo, lo lleva como chicos, Pero ¿saben? como mostrabas antes, o sea, te dice si lo hiciste o si no, si libraste o si hubo pérdida, pero no te dicen dónde. Claro, sí, porque él mira como la memoria, no mira tu código ni cuál es la variable que está siendo asignada a tu código. Bueno, por eso, si le servía a alguno, hay digamos, un aplicativo que está hecho en base a Valgrind, que es Valgrind, que sí hace las dos cosas. Te dice si perdiste memoria o si no, y te dice en qué línea del código cuando lo corres con Valgrind. O sea, después de compilarlo, lo corres con Valgrind en lugar de Valgrind y te buchonea en qué línea la estás pifiando. Para el que lo corra por consola, pues si eso es un IDE, como lo mismo. Pero si a alguno le sirve, ahora lo paso. Mira qué bien. Sí, pasalo por el grupo de Telegram, pasalo por acá, donde vos quieras, a ver si los chicos lo tienen a mano. Una cosita sobre el tema de Stoy, es lo que yo les dije la otra vez en la clase. Necesitas una librería especial, incluirla, no me acuerdo cuál era, para que te lo reconozca. Si no, lo que puedes usar es Atoy, en vez de la S, la A, es Array to Integral. Funciona siempre, eso no necesitas nada.
Sí, probá con Atoy en vez de Estoy. Y vas a ver que no tenés errores. Pueden usar Estoy, pero tienen que incluir la librería que no me acuerdo cuál era. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Algo que quieran aclarar ustedes? Si no tienen nada más para decir ni Chris ni Caro, ¿sí? Sí, hacer la consulta. Mm. Antes que sigas, Kevin, la clase ya la damos por terminada. Ahora vamos a seguir con consultas, así que si quieren dejar el presente y se pueden ir tranquilamente, no vamos a dar nada más teórico. ¿Te corta la ejecución o llega al final del ejecutable y se cierra el programa? Ok, entonces llega al final del programa, no es que se corta, ya digo, hay algo raro ahí. Es porque no se abrió bien probablemente el archivo. Hay algo que no está reconociendo el archivo, no está reconociendo la ruta. Fíjate que tengas el mismo lugar donde vos estás corriendo el programa. Fíjate que tu archivo esté en el mismo directorio, mismo lugar que la terminal, ¿no? Y la terminal está abierta en el mismo directorio. Porque capaz lo que pasa es que como no estás en el mismo directorio, no está encontrando. Y probablemente no la tenés descargada la librería Stream. Igual debería venir con el compilador. Así que intentá hacer esta línea de comando que te paso por acá. Alejo. Y si no, la segunda puede fallar. La primera, por lo menos, debería decirte está todo instalado. De nada. Si uno tiene una consulta, si quieres sacar el mute al micrófono y hablar, bienvenido. ¿Qué les parece la idea de 30 minutos después de las clases prácticas quedarnos para hacer consultas? ¿Parece bien? ¿Les parece mal?
están haciendo algo por su cuenta que no sea el TP, de la guía, lo que sea. Ah, perfecto. Puede ser que se esté pisando con otro módulo que use la librería string. Es que en realidad tiene lo que hablamos la otra vez del if and def, la librería string. O sea, no, si lo incluís en un lugar, si lo incluye otro módulo, no, si ya está incluido no lo pone de vuelta. Así que no creo que sea una opción eso. Se me cerró el chat. Ah, perfecto, Ignacio. Bueno, si nadie más tiene ninguna consulta por hoy. Ah, espera. Siempre que pasamos los punteros a una función, en la función hay que poner operador ampersand antes del nombre. ¿En qué casos no lo haría? No lo haría. En realidad es medio raro, porque si vos pasás un puntero, es porque seguramente querés que apunte a algo, si lo pasás por parámetro además. Si vos, por ejemplo, el puntero tiene algún dato adentro que vos querés utilizar, digamos un vector, por ejemplo, no le pasás el ampersand porque si vos modificás algo de ese vector, ya se va a ver reflejado en el main. Entonces no tenés que pasarle el ampersand, ¿no? Porque ya de por sí lo estás pasando como por referencia un vector. El vector siempre se pasa por referencia. Pero si vos, por ejemplo, le pasás como el ejemplo que había antes, un puntero que está vacío, ¿no? Digamos, y vos querés que ese puntero apunte a algo y que se vea reflejado en el main, sí le pasas el ampersand, porque lo que le asignes a esa variable en la función se va a ver reflejado en la original. ¿Se entiende? Pero si yo hago un cambio en ese vector cuando no le pongo el ampersand, entonces me lo va a hacer reflejado en el main. Si es un vector, se va a ver reflejado. Si es un puntero, ¿no? No, si es normal, el vector en sí ya es un puntero a la primera dirección del vector. Por eso. O sea, sí, se ve reflejado porque justamente estás apuntando algo en memoria y cuando vos pasás el puntero estás pasando esa dirección de memoria del primer elemento del vector. ¿Entendés por qué cuando modificas un elemento ese vector se ve reflejado en el main? Porque no estás pasando el elemento, estás pasando la dirección de memoria del primer elemento del vector. Exacto, pero entonces en el ejemplo, si yo no le paso o sea, si no le escribo el ampersand, debería modificarlo igual, porque también le estoy pasando la dirección de memoria. O sea, le estoy pasando el puntero. Sí, pero si no me equivoco en el ejemplo, abajo estabas asignando memoria dinámica a ese puntero P. ¿No? Estás haciendo un new int, entonces ese new int que vos estás haciendo, que querés que se vea reflejado en la variable original, no se va a ver porque cuando termina el scope de esa función, esa variable P que vos creaste se elimina y se pierde la referencia a ese new int que vos hiciste. Si vos corres eso con Valgrind te va a tirar errores, te va a decir, ah, hay memoria acá que se está perdiendo. Y sí. Ok.
Gracias. De nada. Bueno, ya somos, creo que entre nosotros 3 y ellos somos 11. Así que, bueno, vamos, si ninguno tiene más dudas, cerramos la clase por hoy. Y si quieren preparar ejercicios donde tengan dudas ustedes para el jueves, nos tomamos el tiempo para respondérselas. Sí, así que... Te quería hacer una última pregunta. Ahora Sí, que, sí. por lo de el TP, cuando nosotros hacíamos el ifndef, el define y después el endif al final, Sí. para los .h y los CPP también, los CPP no le tenemos que poner ninguna referencia del .h, o sea, el .h solamente lo incluimos y busca que tengamos un archivo con el mismo nombre, solo que con otra extensión en el mismo directorio. No, el mismo nombre no es necesario. O sea, lo que tenés que hacer en realidad es incluir solamente el .h y que el nombre de las funciones sean el mismo. Y automáticamente lo va a buscar al Sí, al es una CPP. convención nuestra que tenga el mismo nombre el .h que el .cpp. O sea, la única condición es que esté en el mismo directorio, en la misma carpeta, las dos cosas. Sí, que esté incluido nomás en el .cpp. Ok. Buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, ¿cerrás vos, Chris? Sí, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, el jueves estén atentos por las dudas al Telegram y a los avisos, pero entiendo que a las 13 arrancaríamos, si todo va según lo planificado. ¿Está bien? Y vamos a ver punteros a estructuras complejas. Detener Sí. la grabación. Bueno,